Domingo 33 durante el año. El Evangelio que hoy se nos propone a nuestra enseñanza está tomado de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. La parábola de los 2 talentos. Dice así: el reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 y ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había dado 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Luego llegó el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí está lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá mucho más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Hasta aquí el texto de nuestro Evangelio. Jesús nos propone hoy una nueva parábola sobre el reino, para señalarnos el sentido de nuestra responsabilidad. Miren, los dones naturales, las capacidades que poseemos, los dones sobrenaturales que hemos recibido de parte de Dios, pueden estar ociosos. Se nos han dado para que los hagamos trabajar, para que cada uno, según su capacidad, los haga fructificar al máximo, que crezcamos como personas junto con los otros, en la medida en que va creciendo y desarrollándose nuestras capacidades, que vayamos construyendo al mismo tiempo un mundo, una sociedad, una familia cada vez más humana. Trabajar por el reino. Miren, por el hecho de ser personas, todos los seres humanos hemos recibido de Dios bienes que Él nos los ha confiado y que debemos poner al servicio de las relaciones interpersonales y de nuestra relación con la naturaleza. Somos administradores de esos bienes, de esos dones, de esos valores. Por lo tanto, todos somos responsables. Los cristianos, nosotros, y además de los dones naturales que cada uno y todos los seres humanos poseen y que han sido dados por Dios, hemos recibido los dones de la redención.
Todos lo poseemos según nuestras capacidades y los hemos recibido de una forma absolutamente personal y gratuita. Es lo que cada uno posee por ser persona, lo que nos constituye como personas y como individuos. Yo soy yo y tú eres tú. Somos seres únicos e irrepetibles. Estos dones, estas capacidades, etcétera, los hemos de conocer. Tenemos que descubrirlos en nosotros mismos. Se nos han entregado junto con la vida para que los administremos. Esta es la misión que debemos desarrollar. Miren, la persona vale como tal, en tanto da sentido a su vida, y este se encuentra en la medida que vamos desplegando la existencia en y a través de las relaciones con las otras personas y con la naturaleza, realizando las capacidades, los valores, los dones, etcétera, que hemos recibido. Debemos trabajar con ellos, ir respondiendo a la vida, realizando esos valores, esas capacidades, esos dones, esos carismas, etcétera, no para nosotros mismos, no para guardarlos en el pozo de nosotros mismos, sino en bien de nosotros. Solo así podremos ir siendo personas. Solo así podemos ir construyendo nuestra personalidad. Solo así podemos ir construyendo nuestra identidad en plenitud. Podremos ir dándole sentido a nuestra existencia. Los talentos recibidos deben producir algo de ganancia, deben dar frutos. Lo intolerable es la persona negligente, holgazana, la que se desinteresa de sí misma y de los demás, la que mira pasar la película de la vida y por otro lado la pusilanimidad y el miedo a arriesgarse. La pusilanimidad y miedo, que según la parábola, tiene su origen en una falsa y distorsionada idea de Dios. Miren lo que dice: Señor, tuve miedo de que eras un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. La persona holgazana es aquella que tiene poca disposición para realizar esfuerzos. Es el vago, el ocioso, el que vive de los otros, el que no quiere trabajar, el que vive centrado sobre sí mismo, apoltronado, el que se desliga de su responsabilidad. Total, a mí no me toca, que lo hará otro. Yo me lavo las manos. El negligente es el que descuida sus actos, no se esmera, es superficial, todo le resbala. En el fondo se desinteresa de todo y de todos. Vive centrado en sí mismo, pero en el fondo tampoco tiene cuidado de sí mismo. Dios, nos dice Jesús, no solo nos creó con capacidades, sino que nos dejó al cuidado de los bienes representados en los talentos. Nos dejó responsables de nuestras vidas y de la de los otros. Todos somos responsables de la suerte del hermano. No podemos decir, como Caín, ¿qué? ¿Acaso soy yo responsable de la sangre, es decir, de la vida de mi hermano? Jesús nos dice que nuestra vida tiene que ser fecunda y no estéril. Al igual que en el capítulo 13, versículo 12, se refiere a la fecundidad de la que todos somos capaces. Nadie puede excusarse. Todos, aun en nuestras limitaciones, sean estas físicas, intelectuales, madurativas, etc., todos somos capaces de, y de eso es lo que hay que desarrollar, ponerlo al servicio. Por el contrario,
la persona estéril, es la que vive y ha desplegado su existencia de manera inútil, vacía, sin sentido. Hay personas que asimilan los valores recibidos, los encarnan en sus vidas y los traducen en las relaciones que van construyendo. Estos son los que producen fruto. Sus vidas están cargadas de sentido. Esos recibirán con creces y en abundancia, dado que al responder con fidelidad van teniendo un conocimiento, es decir, una experiencia cada vez más profunda de sí mismos, de sus capacidades, de sus dones, de sus carismas, de los recursos que poseen, en los distintos momentos de su vida, en la juventud, en la tercera edad, en la madurez. Por lo mismo, van teniendo una experiencia, un conocimiento más profundo de Dios, de quien lo han recibido todo. Al mismo tiempo, la vida de estas personas se va haciendo fecunda. Esto les permitirá una praxis más semejante a la de Jesús. Estas son personas agradecidas, alegres, llenas de humor, siempre dispuestas a dar de sí, desinteresadamente, con alegría, de ese pozo maravilloso que poseen y van descubriendo en sí mismos en los diversos momentos y etapas de sus vidas. Mientras que los otros, representados aquí por quien recibió un talento, ellas también han recibido dones, carismas, capacidades, han recibido la palabra de Dios, los sacramentos, la han escuchado y los han recibido, hasta han presenciado la actividad de Jesús en tantos y tantas hermanos y hermanas con los que se encontraron a lo largo de la vida, pero no quieren ver, no quieren reconocer que todo lo que han recibido es fruto de un Dios que les ama y que confía en nosotros y que lo pone todo en nuestras manos, sin desentendernos de nosotros mismos, sino caminando junto con los otros, enriqueciéndonos con su amor, capacitándonos y velando con su perdón y misericordia providente. Este es Dios, el Dios cercano, el Dios que cuida de cada uno de nosotros, el Dios que camina con nosotros, que nos cuida, que nos perdona, con cariño, con ternura, que nos provee misericordiosamente. Dios no se fue del escenario de la vida, sino que está comprometido con nosotros para siempre. Él selló una alianza de amor en la cruz de Jesús. Nos entregó su Espíritu y actúa con y en nosotros. Por esto, se nos ha comprometido. Debemos comprometernos con Él. Hay otros que viven de una manera superficial, viven sin comprometerse, viven arrastrando sus vidas, miran la escena, pero sin subir al escenario, tienen miedo a arriesgarse, son pusilánimes, no tienen experiencia de Dios, no tienen experiencia de Jesús, viven en el Dios del temor al castigo, imaginan su vida religiosa como una serie de normas y preceptos heterónomos a cumplir. Esta ideología sobre Dios que han recibido les impide comprometerse con todo, les impide arriesgarse por los demás, les impide amar, les impide trabajar por un mundo más justo, les impide ser libres. Lo que han escuchado de Jesús y lo mucho o lo poco que han conocido de sí mismo y de sus recursos y capacidades les son arrebatadas por la ideología a la que se han entregado y se han sometido, que les impide desplegar sus recursos y dones. Tuve miedo, Señor,
y por eso lo escondí. Aquí te lo devuelvo. Terminan con una existencia vacía, sin sentido, frustrados para siempre, incapaces de entrar en el gozo del Señor, en la alegría del reino, en la fiesta. Quedan afuera, donde Jesús describe trágicamente el destino final que ellos mismos han construido, el llanto y el rechinar de dientes. Estos terminan perdiendo lo que han recibido. Miren, Dios nos ha confiado algo que está vivo y es nuestras personas. No es algo muerto, no es una cosa, es nuestra vida, con todo lo que esto significa. Y por lo mismo, esta vida debe crecer, debe desarrollarse, debe plenificarse. No para enterrarla como si fuera algo muerto, no para esconderla. No, se trata de nuestra vida y de la vida de los otros. Si hacemos esto, ya no podremos devolverle a Dios los dones vivos que nos ha confiado. Una persona plena y un mundo cada vez más fraterno, hasta que el Señor vuelva como lo deseamos en la Eucaristía, cuando decimos con alegría, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como les digo siempre, que tengan un feliz domingo. No se olviden que Dios quiere que seamos felices. Y la alegría de Dios es vernos felices.